Bienvenidos al tutorial de Entropy TCG en el que os explicamos los tipos de cartas y cómo jugarlas. Lo primero que debemos notar es que Entropy TCG tiene dos grandes tipos de cartas. Se distinguen por su reverso. Unos son los recursos, o sources, y otros son las unidades, estructuras, aspectos y eventos, que son las cartas que forman parte del main deck, o mazo principal. Aquí podemos ver primero los recursos. Los recursos son cartas que generan energía, el único recurso consumible del juego. Podemos ver que hay dos tipos. Vemos que hay tipo aspecto y tipo evento, que como se puede notar son tipos principales de cartas en nuestro juego. Los recursos se utilizan para generar, como decimos, energía y para aumentar el estado de entropía. La entropía es estos iconos de color rojo, azul y verde que aparecen en algunas de las cartas de recursos. Como podéis ver, hay muchos tipos de recursos. Un mazo de recursos puede contener cualquier combinación de estas cartas con un total exacto de 21 cartas. 21 porque al principio de la partida se extraerá una y se pondrá boca abajo. Podemos ver que diferentes tipos van a hacer diferentes efectos. Lo que primero tenemos que notar es la anatomía general de una carta de Entropy, que es la energía en la esquina superior izquierda, un texto o iconos en el centro y un nombre también centrado, que la identifica únicamente. Aquí podemos ver que hay muchos recursos que son simplemente de tipo Source Aspect. Esto quiere decir que van a entrar en vuestro dominio y van a quedarse ahí hasta que un efecto los ponga en otra zona de juego. Vemos que hay un subtipo que se dice Attachment para representar que son aspectos que solo pueden jugarse encima de otros aspectos ya existentes. Es decir, esta Light Entropy, por ejemplo, solo podría jugarse encima de algo como Red Entropy o como Blue Growth, que ya están en el dominio. Podemos ver que hay recursos que cuestan más de una energía y que empiezan a tener efectos diversos. Vemos que el verde es más eficiente generando energía, el azul es más eficiente aumentando el estado de entropía, etc. También podemos ver que como cartas de recursos tenemos eventos, es decir, cartas que son consumibles, se usan y tienen un efecto en el momento. Aquí podemos ver que esto aumenta nuestro estado de entropía hasta el final del turno y esto vemos que añade energía a nuestra reserva. Todo esto son recursos, como podemos ver sus reversos son iguales y van a formar parte del mazo de recursos. Y como decimos, puede haber cualquier cantidad de ellos hasta un total exacto de 21. Veamos ahora otros tipos de cartas. Estas son las cartas que van en el main deck, que es la baraja con la que se avanza hacia el final de la partida y con la que se consigue ganar eventualmente. Veamos, hay 4 tipos de cartas: unidades, estructuras, aspectos y eventos. Una forma de distinguirlas es aquellas que se quedan en mesa y aquellas que van a la pila de descarte cuando se usan. Eso distingue entre lo que llamamos assets y lo que llamamos eventos o acciones. Los assets, que son las cartas que, digamos, permanecen en nuestra mesa, son de tipo unidad, tipo estructura o tipo aspecto. La manera de distinguirlas, de nuevo, es para aquellas que vayan al tablero o al grid o aquellas que se queden en el dominio, como las sources por defecto. Veamos las unidades para empezar a ver cuál es el tipo de carta más importante de nuestro juego. Las unidades tienen una anatomía muy similar a muchos otros juegos de cartas, como por ejemplo Magic the Gathering. Podemos ver la esquina superior izquierda, el coste, energía en un número en blanco, luego el requerimiento de estado de entropía, con unos iconos de color, el nombre, el tipo y subtipo, y un bloque de texto donde aparecen efectos, habilidades, etc. Vemos que las unidades tienen una fuerza y una resistencia. Esto de nuevo es similar a juegos como Magic the Gathering. Y en diferentes colores, en diferentes identidades, vemos que tienen diversos efectos, ¿no? Describen habilidades que son relevantes para el movimiento en el tablero, describen efectos al final del turno, describen efectos cuando combaten, etc. Aquí podemos ver algunos ejemplos de unidades. El siguiente tipo de carta en nuestro juego son las estructuras. Si las unidades son esas cartas que representan regimientos o criaturas que van a moverse por el campo de batalla, las estructuras son aquellas cartas que representan entidades inmóviles. Son como edificios, castillos, fortalezas, muros, plantas y demás. Aquí vemos que la anatomía sigue siendo muy similar. Tenemos el coste arriba a la izquierda y tenemos un bloque de texto con el nombre en el centro. Ahora bien,
Las estructuras tienen un solo valor de atributo, que es su integridad. Lo que llamamos su integridad es, digamos, los puntos de vida que tiene una carta de estructura. Estos se van a ir reduciendo conforme se les reciban daño y cuando llegue a 0 van a ser destruidas. Veamos las cartas tipo aspecto. Las cartas tipo aspecto son mecánicamente las más sencillas, ya que simplemente se depositan en el dominio, como veremos próximamente, y tienen algún tipo de efecto estático, o bien cuando entran hacen algún efecto, por ejemplo como esta, que dice cuando entre puedes descartar una carta de recurso para robar 2, o tienen alguna activación, como esta, que por diferentes costes de energía podemos mover unidades, o simplemente atribuyen algún efecto estático, como esto, que dice que todas las estructuras tipo muro tienen una habilidad especial de no obstruir la línea de visión. Bien, estas son las cartas que, digamos, permanecen, lo que llamamos assets en nuestro juego, y las cartas que tienen un efecto inmediato y que, digamos, representan algo que sucede en el momento, según el trasfondo, es lo que llamamos eventos. Los eventos, como en realidad todas las cartas, pueden tener dos tipos. Podemos ver que aquí hay un pequeño icono con una especie de explosión y aquí no lo hay, ¿no? Bueno, pues este icono representa la condición de ser instantáneo, la condición de ser sudden, como llamamos en nuestro juego. Y como se puede entender, si este icono está ahí, pues se puede jugar en momentos en los que se reciba prioridad. De otra manera, solo se puede jugar en la fase principal. Aquí podemos ver algunos efectos típicos de los colores, pues por ejemplo un evento rojo hace daño directo a casillas o a bases, un efecto verde proporciona aumentos de fuerza y resistencia a unidades, un evento azul cancela y roba. Cancelar en Entropy TCG es equivalente a contrarrestar, por ejemplo en Magic the Gathering. Vemos que hay efectos combinados que pueden hacer otro tipo de cosas más propias de Entropy, como por ejemplo teletransportar unidades, moverlas por el tablero. Vemos cosas que pueden ser específicas de algunos tipos de unidades, como estas que da indestructible a un cutie. Aquí podemos ver un típico efecto de destrucción o de removal, que lo que hace es mandar una unidad al void, que es, digamos, la pila de descarte permanente, o incluso efectos muy poderosos cuando el coste de energía es mucho más alto, como exterminar una base directamente, independientemente de la cantidad de vidas que tenga.